Saludo especial, mi nombre es Iván Gerardo Colmenares, soy licenciado en Español y Literatura y actualmente me encuentro cursando la maestría en TIC para la educación. Pertenezco al grupo 6899 MTE 1A C22 y hago esta grabación el mayo 26 de 2025. Bueno, voy a realizar un recorrido a través de la incorporación de la XTIS en de la educación, más específicamente en la evolución de la web. Pero primero tengo que indicar que la incorporación de las TIC en la educación se realizó por primera vez en 1975. Cabe destacar que se realizó en esta fecha para países desarrollados. En países con poco desarrollo, como es el caso de Latinoamérica o el caso de Colombia, se vino a realizar mucho después, incluso ya rozando los años 2000. Ya entrando en materia en lo que son las web, lo primero que encontramos es la web 1.0, la que yo puse como subtítulo Soporte para una educación presencial. Esta web 1.0 presentaba una información unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? Que simplemente se daba la información y el usuario no tenía la forma de interactuar con ella. Simplemente estaba sujeto a lo que la información le ofrecía. Por lo que esta web 1.0 era simplemente un dispositivo de información y nada más. También, un momento en la diapositiva anterior, presentaba una comunicación asincrónica, que quiere decir que no se presentaba una comunicación en tiempo real. Generalmente se empezó a realizar este tipo de comunicación mediante correos electrónicos. Nada de mensajería instantánea como tenemos hoy en día y como vamos a ver más adelante en otro tipo de web. Después de la web 1.0 siguió la web 2.0 que inicia a partir del 2004. Algo que se olvidé mencionar, perdón, entre la web 1.0 es que inicia a partir de 1996 aproximadamente. Ya la web 2.0 inicia a partir del 2004 y es un soporte a la educación virtual. Aquí ya estamos hablando de educación virtual. Ya vemos que es una web basada en comunidades de usuarios. ¿Qué quiere decir comunidades de usuarios? Aquí ya se empieza a implementar comunidades, como por ejemplo foros, que fue lo más común de lo que se empezó a realizar a los primeros foros, incluso los indicios de las primeras redes sociales, lo que conoceremos más adelante como redes sociales. Ya esta web 2.0 empieza a verse ya como una web mucho más interactiva entre los mismos usuarios, que es algo a destacar, que ya en esta web los mismos usuarios eran los generadores del conocimiento y se vuelve como un soporte para esa educación virtual. Ya hay personas, ya hay usuarios que empiezan a educarse mediante la web. Y ese tipo de educación se fomentó a través, como ya lo mencioné, de los foros y de una herramienta bastante significativa que fueron los blogs. Blogs donde usuarios podían expresar cualquier tipo de cosas, si alguien era especialista en determinado tema, creaba un blog, montaba la información y otras personas quienes estuvieran interesadas podían visitarlo y así educarse e informarse. Poco tiempo después ya apareció la web 3.0, en la que yo denominé acá con un subtítulo como un salto tecnológico. Ya dentro de muy poco tiempo, desde el año 2004, ya aproximadamente 2, 3 años después, ya se empiezan a hablar de recursos tecnológicos mucho más avanzados. Ya hablamos de una web mucho más personalizada, en la que los datos juegan un papel importante, datos de los usuarios que visitan los diferentes contenidos para navegar en Internet. Se presenta una mejor conectividad, ya el mundo está mucho más globalizado, ya hay regiones a las que antes estaba vedado el acceso a Internet, que ya pueden acceder a este Internet, por lo que también esta web empieza a través a manejar datos y metadatos de diferentes regiones y de partes del mundo, lo que facilita también el acceso a la información de las personas. Y esta nueva disposición a que muchas más personas pudieran acceder a la web
hicieron que la web 3.0 fuera conocida como una red semántica, una red de muchos más significados que podía llegar a muchas más personas gracias a los metadatos. Ahora bien, es importante definir este concepto de qué es un metadato. Según Agudelo Benjumea, 2020, el concepto de metadato debe ser mirado como un término mucho más amplio que permite pensar la producción de recursos digitales bajo un enfoque de trabajo colaborativo y que coloca en una posición participativa a todos los grupos profesionales implicados en su desarrollo. Es decir, que un metadato eh, facilita la producción de recursos digitales bajo un enfoque de trabajo colaborativo, lo que hace que la web 3.0 esté asociada al concepto de personalización, al predominio de gustos y preferencias de diferentes tipos de comunidades en diferentes partes del mundo. Ahora bien, llegamos a la web 4.0, que creo que es la más importante porque es en la que estamos actualmente. Le puse como un subtítulo casi como un cerebro humano, ya que es una web bastante intuitiva, casi pareciese que pensara. Es una web que surge desde el año 2016 y que ofrece un comportamiento más inteligente, más predictivo, incluso mucho más intuitivo, que ayuda a identificar lo que quiere hacer el usuario. Tiene unos nuevos sistemas capaces de procesar información casi como un cerebro humano. Comprende el lenguaje hablado natural, o sea, en esta web ya empezamos a ver las inteligencias artificiales que incluso permiten entablar una conversación como si se estuviese hablando con otro ser humano. También permite establecer nuevos sistemas de comunicación entre máquinas y máquinas, lo que facilita llevar la información a diferentes tipos de contexto. ¿De qué manera? Por ejemplo, utilizando los GPS que permiten identificar en qué parte del mundo, en qué región eh, desarrollan sus actividades los usuarios o incluso permite medir ritmos cardíacos. Todo este acceso a los datos de los usuarios hace, como ya dije anteriormente, que interactuar con la web 4.0 hace que sea algo casi cognitivo, donde las personas pareciese que estuvieran interactuando con otro ser humano gracias a la gran cantidad de información que se puede llegar a encontrar en la web 4.0, que es la web actual, vuelvo y repito, la web de las inteligencias artificiales. Ahora bien, se predice que dentro de muy poco ya estaremos hablando de la web 5.0. ¿Hacia dónde vamos con la web 5.0? También llamada web sensorial, trata de identificar las emociones y sentimientos de los usuarios usando dispositivos que puedan recibir y gestionar dicha información. Pérez 2024. Tal parece ser que la web 5.0 nos auspicia una web donde se puedan gestionar las emociones y los sentimientos mediante dispositivos que permitan realizar esta acción. Aún al día de hoy no existe esa tecnología, pero todo parece indicar que dentro de muy poco la tendremos en nuestras manos. Como conclusión, son muy claras las diferencias entre la web 1.0 con la que inició todo y la web 4.0 que es la que estamos actualmente. Cabe recalcar y volver a recordar que la web 1.0 era de datos fijos, era prácticamente interactuar con una máquina que no mostraba ningún tipo de, llamémoslo de cierta manera, sensibilidad, a diferencia de lo que nos ofrece la web 4.0, donde el contexto del usuario, desde el contexto del usuario, pareciese que se estuviera interactuando con otro ser pensante, que de hecho en la web 4.0, la web de las inteligencias artificiales, parece que fuera una herramienta pensante que si bien nos ayuda muchísimo en el ámbito educativo, es una gran herramienta en el ámbito educativo que debemos seguir aprovechando y que de ahora en adelante estará inmersa no solo en el ámbito educativo, como ya dije, sino también en todos los ámbitos de la vida humana. Muchas gracias por la atención prestada y sentí que esta actividad fue verdaderamente interesante para conocer
los orígenes de la web y no solo eso, sino también para vislumbrar hacia dónde se dirigen estas nuevas tecnologías. Muchas gracias.